Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Randall Niño y hoy les voy a hablar sobre la soja transgénica que expresa proteínas de unión a fosfatilinositol 3-fosfato, una muestra y que muestra una mayor resistencia contra el patógeno omiceto del Phytophthora sojae. Entonces, resumen. Existen omicetos y patógenos fúngicos que causan miles de millones de dólares en daños a los cultivos en todo el mundo anualmente. Por lo tanto, existe la necesidad de genes de resistencia de amplio espectro, especialmente aquellos que se dirijan a patógenos, pero que no interfieran con la colonización por microbios beneficiosos. La evidencia sugiere que el fosfatilinositol 3-fosfato o PI3P puede estar involucrado en el suministro de algunas proteínas, efectoras de virulencia de hongos y omicetos. Para esto se crearon plantas de soja transgénica estables que expresen o secreten dos proteínas de unión al PI3P diferentes, el cual es el GMPH1 y el BAN7, en un esfuerzo por interferir con la entrega del efector y conferir resistencia. Materiales y métodos. La primera parte fue la inoculación con Phytophthora sojae y la cuantificación de la enfermedad. Para eso, y para todas las condiciones de inoculación, se sembraron 6 semillas de soja en macetas y se mantuvieron en cámaras de crecimiento a 28 grados centígrados de luz y 24 grados centígrados de oscuridad. Luego se tuvo la inoculación de hojas trifoliadas de soja. Entonces, para la inoculación de las hojas trifoliadas de soja, el P. sojae se inoculó en una cepa de nagar al 10% estéril y luego se incubó durante 10 días a 23 grados centígrados en oscuridad. Para la producción de zoosporas, se hizo lavando el micelio resultante en las placas con agua desionizada estéril durante 30 minutos cada 4 horas, hasta que comenzó la liberación de las zoosporas. Luego se inundó con 7 mililitros de agua desionizada y se incubaron durante 12 y 16 horas a 14 grados centígrados en oscuridad. Para la inoculación de las hojas trifoliadas de soja con las zoosporas, estas se cortaron las plantas de soja después de 14 días de edad y se colocaron en cajas de Petri que contenían 1 mililitro de agua desionizada estéril. Cada foliolo de una hoja trifoliada se inoculó con una sola gota de agua desionizada que contenía alrededor de 200 zoosporas. Las placas se sellaron con parafín y se incubaron durante 4 días a temperatura ambiente, a 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Resultados. Creación y validación de las líneas transgénicas de soja. El diseño y verificación de transgenes se siguió bajo un protocolo ya establecido. Se eligieron 3 dominios de unión a la fosfoinositida diferentes en función de sus diferentes especificidades para el PI3P y el PI4P. El dominio de homología pH de soja, que es el GMPH1, y el dominio de homología pX de levadura, que es el BAN7, se eligieron por su especificidad para el PI3P. Todos los genes se fusionaron con un gen informador GFP mejorado en el extremo 3 y líder secretor de la proteína PR1A de soja en el extremo 5, para entregar la proteína codificada al espacio apoplástico. Las fusiones génicas se colocaron bajo el control del fuerte promotor constitutivo de ubiquitina 3 de soja. Una ilustración de la construcción del transgen y las secuencias de aminoácidos comparativas del BAN7 y su control mutante no vinculante se puede ver en la siguiente figura.
Se puede observar la estructura y expresión de transgenes que codifican las proteínas de unión a los fosfoinositidos. En la figura A se ilustra el transgen que muestra la proteína de unión a la fosfoinositida con el gel informador EGFP. Aguas abajo, de un líder secretor de PR1A. El transgel se colocó bajo el control del promotor de la ubiquitina 3 de soja. En la figura B se observa la alineación de la secuencia de aminoácidos del dominio BAN7PX en comparación con el BAN7 mutante, que no se une al PI3P. Las sustituciones de aminoácidos del BAN7 a BAN mutante incluyen tirosina y alanina en la posición 42 y de leucina a glutamina en la posición 48. En la figura C se observan los niveles de transcripción de los transgenes en la línea independiente de soja, medidos mediante una PCR cuantitativa con transcriptasa inversa. En cada una se usaron pares de cebadores específicos para cada dominio de unión PIB y para el dominio informador EGFP. Entonces, como era de esperarse, no hubo expresión de ningún gen de proteína de unión API ni gen informador GFP en el CB no transgénico, que es el JAK y el nulo. Las líneas de soja transgénicas independientes que expresan a BAN mutante no vinculante, que es el BAN 44 y el BAN 92, mostraron niveles de transcripción de BAN similares entre sí, entre 0,16 y 0,25 en relación con el GMC-IP2, que es este que está acá. Sin embargo, exhibieron niveles de transcripción de GFP muy diferentes, de 0,14 y de 2,24, lo que sugiere un transgen aberrante en el B mutante 92. Las que tienen band de unión PI3P funcional, que es el band 13P1 y el band 1912, mostraron band y los niveles de GFP, pero difieren mucho en los niveles de transcripción relativos a sus transgenes, siendo el band 12P1 de 0,94 y de GFP de 1,57. Y el 1912 solamente tiene en el band de 0.0003 y en el GFP solo tiene el 0.01. De manera similar, las tres líneas de soja independientes que expresan el dominio GMPH de unión al PI3P funcional, siendo el GMPH 94, este que está acá, el que mostró los niveles de transcripción más altos, con un GMPH de 1,82 y de un GFP de 2,82, en comparación con el GMPH 2311, que solamente tuvo de GMPH 0,17 y de GFP de 0,08, y del GMPH 22.5, que tuvo GMPH 0,33 y GFP del 0,38. Por último, la línea única que expresa el dominio FAB de unión a PI4P funcional mostró niveles bajos de transcripción de FAB, siendo el 0.07 y de GFP del 0.016. Ahora, la soja transgénica que expresa proteínas de unión a PI3P funcionales mostró una mayor resistencia a un aislado virulento del peso high. Para eso, se estableció la susceptibilidad de las semillas de soja transgénicas que expresan estas proteínas de unión al PI3P a un homiceto patógeno, y se realizaron diferentes pruebas de inoculación utilizando las zoosporas y los micelios de la cepa del peso high. En primer lugar, se inocularon las primeras hojas trifoliadas desprendidas con zoosporas, como se puede observar en la figura C. Las líneas independientes que se expresan en el BAN7 GFP funcional mostraron una reducción parcial significativa en las áreas de lesión en comparación con el control JAK no transformado, entre un 35 y 50% para las líneas del BAN 1912 y del BAN 13P1. Entonces, en estos dos, una disminución del 35 al 50% en el área de daño que pudo realizar el patógeno
sobre la soja, tras 4 días después de la inoculación, sin diferencia significativa entre las dos líneas. Ahora, las líneas independientes que expresan el GMPH-GFP muestran una reducción aún más sustancial en el área de la lesión, y este es el GMPH-9.4 y el GMPH-23.11, teniendo una reducción en el área de la lesión del 65 al 71%. También para confirmar las mediciones del área de la lesión se utilizó el qRT-PCR para determinar la cantidad relativa de ADN genómico del peso JAE con respecto al ADN genómico de la soja, como medida de la proliferación de los patógenos, como se puede observar en la figura B. Entonces, en este podemos ver que las líneas independientes que expresan el BAN7 GFP funcional muestran una reducción significativa de la biomasa del peso JAE de casi el 77%. Esto se puede observar en el BAM 13P1 y en el BAM 1912. Al igual, las líneas de GMPH de GFP muestran una reducción de la biomasa de la peso JAE del 83% al 96%, que es el GMPH 9.4 y el GMPH 23.11. En general, los resultados de los ensayos de infección indicaron que los dos transgenes que codifican proteínas de unión al PI3P funcionales, que son el GMPH y el BAN7, pueden conferir resistencia a la peso JAE en comparación con las demás líneas de control. En conclusión, se pudo determinar que al usar las proteínas de dominio pH de soja, GMPH1 y la proteína de dominio PX de levadura, BAN7, que son de unión a la PI3P en la soja, puede aumentar la resistencia contra la peso JAE. Las referencias usadas para este artículo. Muchas gracias.